A por Superman. Hola principescos, hoy vamos a hacer un traje de Batman. Voy a coger un disfraz de Batman y lo voy a transformar en algo realmente aparente, para poder utilizarlo en mis próximos vídeos de acción. Yo soy partidario en hacer las cosas a mano, que tiene mucho más mérito, pero en este caso voy a utilizar el traje para hacer parkour, coreografías de acción, darme de hostias, entonces voy a necesitar algo mucho más resistente. ¡Vamos allá! Para empezar, vamos a necesitar una serie de elementos. Yo he adquirido un disfraz de Batman, del Caballero Oscuro, en la página de Funidelia, que tiene muchísimas cosas y llegan súper rápido a casa. También he comprado un body armor por eBay, que si los buscas bien puedes encontrarlo por menos de 25 euros. Me va a servir para darle más detalles al traje y además me va a proteger de verdad. También vamos a necesitar una buena tela negra. Lo suyo es que sea de 2 metros de alto por 3 de ancho, para que los 2 metros lleguen bien al suelo y el ancho para poder estirar bien los brazos y que sea bastante aparente la capa y cubra bien todo. Y por último, las botas, que me las voy a comprar en Decathlon, que hay unas así como de agua negras por 7 o 9 euros como mucho. Los guantes, que los he pillado por Funidelia, y la máscara, que también la he pillado por Funidelia. En este caso, bueno, podéis también comprar unos guantes de moto y hacerle detalles, pero estos son mucho más fresquitos y al final también sale económico. Y bueno, también es que no soy muy bueno trabajando en látex y bueno, esto es más rápido, más barato, para mi gusto está bastante bien la verdad y he decidido comprarla y así va a ser mucho más resistente también. Bueno, pues con todo esto podemos empezar. Lo primero es transformar la armadura. Cortaremos el pecho y los detalles del disfraz y los vamos a incluir en la propia armadura, en el body armor. En mi caso voy a ponerles velcro para poder ponerme la armadura con la cremallera y no tener que cortarlos con la mitad y así no perder el detalle del murciélago, etc. Para esto, el pegamento termofusible o la silicona caliente es mi mejor amigo, porque la verdad es que mientras no sea sobre cuero o polipiel, lo pega casi todo súper bien. Aprovecharemos los pantalones de disfraz con su diseño y pondremos alguna rodillera encima para aparentar. La capa la cortaremos con la forma de murciélago, más o menos de punta a punta, haciendo un semicírculo, para que caída tenga forma normal de capa, pero podamos estirarla y tenga forma circular con esos pliegues tan típicos que lleva Batman. Además, mi armadura tiene 2 enganches aquí encima de los hombros, así que viene genial para poner y quitar la capa a nuestro gusto. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo y que entréis en el canal de Funidelia y veáis esos super capítulos que he hecho para ellos, de Batman y Superman, con la ayuda de mi amigo Dani Raquena Traceur. Si no podéis pinchar, también tenéis los enlaces en la descripción y también podéis verlos en mis listas de reproducción de parkour, de cortos y de bromas de cámara oculta. Bueno, ¿vemos cómo queda el traje o no? Espero que os haya gustado el tutorial, porque soy Bob.